Tenemos 2 horas para avanzar hasta ecuaciones. Entonces necesito, buenas, ¿qué tal? Necesito que un montón de cuestiones vayan más rápido, porque o si no, no tienen teoría para dar las prácticas las 2 horas siguientes. Ustedes tienen toda la información de la cátedra en el programa aparece en el aula virtual, y también ya les subimos la unidad 1, o sea, una teoría, mini teoría, que es material que hicimos en la pandemia, que está adaptada a, o sea, al programa de ustedes. Lo que hice fue adaptar, fijarme qué temas ustedes tenían y en qué orden tenían para la unidad 1 y les organicé el material. ¿Está? Bueno. ¿Se escucha? ¿Me escuchan bien los que están conectados? Sí, perfecto. Bueno. Sí. Acá está. Voy a escribir. Y en práctica va a estar el profesor David Suárez, David Sánchez, dale también, de apellido. Y la profesora Eliana Narciso. Y te cambié el apellido. Bueno, la fecha de los parciales propuestas por la cátedra ya están, ya aparecen, ya figuran en el aula virtual, por lo menos es lo que yo le pedí a nuestro encargado del aula virtual, que es el contador Fernando Krausemann. ¿Qué más? Propusimos fechas, y esas son las fechas propuestas a la Secretaría Académica. ¿Qué significa? Que cuando la Secretaría Académica diga esas fechas sí se pueden utilizar porque no hay otro parcial, o sea, pedimos tiempo, así que posiblemente sean las fechas exactas, pero si no, se cambiarán días, o sea, no hay ningún problema con eso. Bueno. Vi que hay rayitas, que dice que las rayitas son para que lo que se escribe se vea. Yo escribo. Sí. El programa. No pueden ver los dos a la vez. Sí. Bueno. Para comenzar a trabajar tenemos que hablar del cuerpo de los números reales. Que pones la primera. Buen día. El cuerpo está relacionado con la estructura de la terna. Yo quería que vean las dos cosas. El power, bueno, no se puede. Bueno, vamos a ver cómo sincronizamos. Cuando se habla de cuerpo de los números reales, se habla de la estructura matemática de esta terna. El conjunto de los números reales con la suma y el producto. ¿Sí?
Y ahora tengo que hacer referencia a los reales, así que ahora tenemos que pasar al pizarrón. ¿De qué estás, Eliana? Si no, ¿cómo hacía? Tendría que ser un pulpo. Buen día, ¿qué tal? Bueno, nosotros para trabajar vamos a tener como referencia o vamos a trabajar en el conjunto de números reales. Nuestro conjunto de referencia usamos un rectángulo para representar. Dentro de ese conjunto de números reales lo que hacemos es distinguir dos conjuntos que uno simbolizamos con la letra Q y otro con la letra I. Q para indicar el conjunto. Acuérdense que vamos a trabajar con conjuntos. Eso es importante, ¿por qué? Porque cuando hablemos de reales, vamos a hablar de la unión de dos conjuntos. Entonces, hay que saber que la letra Q está representando el conjunto de los números racionales, que era lo que estaba por escribir. Y el conjunto de los números irracionales. Entonces yo digo, el conjunto de los números reales es igual al conjunto de números racionales en unión con el conjunto de los números irracionales. ¿Cuáles son los números racionales? Solo. Esto es importante. Esta U, en realidad es un símbolo matemático que tiene esa forma, hace referencia a la unión. ¿Sí? Entonces, un número racional en la definición dice que es cualquier número, por lo menos es lo que yo le pedí al... Si ustedes tienen un número que está escrito en notación periódica, que puede ser pura o mixta, ese número se puede escribir como una fracción. Por eso es un número racional. Los números irracionales son aquellos que tienen infinitas cifras decimales no periódicas. Por eso no se pueden escribir como fracción. Y ejemplos de números irracionales que ustedes utilizan son, por ejemplo, pi, e, que es la base de los logaritmos nepenianos, son ejemplos de números irracionales. Dentro de los números racionales puedo escribir cualquier número, decían los enteros, sí, yo puedo escribir menos 2. Porque a menos 2 lo puedo pensar como menos 2 sobre 1. Puedo escribir 3 séptimos. Puedo escribir 0. ¿Y por qué hice una separación entre los racionales y los irracionales? ¿Hay algún número que pueda ser racional e irracional a la vez? No. Por definición, los racionales son aquellos que se pueden escribir como una división entre dos números, donde la única condición
que le pongo al denominador es que no puede ser 0, porque no está definida la división por 0. De los números racionales y el de los números irracionales es el conjunto vacío. Y ahí aparece, lo voy a poner acá, que después voy a borrar, porque es una racionales, intersección, irracionales. Este símbolo hace referencia a la intersección. Y esta intersección me da el conjunto vacío. El conjunto vacío tiene esa simbología, ¿sí? También puede expresarse como una llave que abre y que cierra, pero no tiene ningún elemento entre esas llaves. Cuidado, ¿por qué? Porque pasa muy, por lo menos es lo que yo le pedí al elemento acá, entonces este símbolo lo colocan acá, y eso ya no dice el conjunto vacío. Habla de un conjunto unitario cuyo único elemento es el conjunto vacío. Y eso está mal, ¿sí? Este símbolo que coloqué hace referencia a la intersección. Eso pasa porque nosotros, por la carga horaria, como contador público y licenciatura en marketing, no damos una unidad previa que hace referencia a lógica simbólica y teoría de conjuntos. Por eso yo tengo que ir explicando un montón de cuestiones que ustedes, si vieran esa unidad previa, ya la sabrían. Bueno, ahora sí. Esto va a dejar de estar acá. Y proyectar. Es suerte que tengo una aquí, pero si no. Todos acá. ¿Por qué? Claro, ¿cuáles son los números reales? Yo estoy hablando de una terna. ¿Por qué estoy hablando de un conjunto que es el de los números reales con dos operaciones? La suma y la multiplicación. Y es importante el orden de las operaciones. ¿Por qué? Porque ese estudio racional, operaciones cualesquiera, ustedes no tienen que preocuparse por otras operaciones que no sean las que ustedes conocen, que son la suma y la multiplicación. ¿Se perdió el Power? Presentación en diapositiva. No te deja. Por eso la intersección entre el conjunto es la ventana. Que vayas al Power. Ya sé, desde ahí. Ahí se pueden salir de bolsa porque cuando comparto el cinema, ahorita lo puedo Cambiarle, ventana. Dentro de eso no puedes cambiar la ventana. mira, acá aparece la flechita. Uh-huh. Si entro acá, aparece ya un... Por eso, como es. O sea, ¿qué es importante?
es importante que sepan con qué elementos están trabajando. Están trabajando con números reales. Tienen que saber que esos son los elementos. El conjunto de los números reales. La suma es la suma común, la suma que hacemos. Y la multiplicación también definida como ustedes la trabajan en la escuela primaria, ¿sí? Primaria, secundaria. Entonces, para que esa terna tenga estructura de cuerpo, nosotros tenemos que analizar pares. O sea, nosotros hablamos de reales con la suma y la multiplicación es un cuerpo. Con la suma tiene que tener una estructura. La estructura que tiene que tener es de grupo conmutativo. Esa es la primera condición. La segunda condición es que los reales menos el elemento neutro con la multiplicación tiene que tener estructura de grupo. Eso pasa porque el elemento neutro para la suma, que es el 0, actúa como elemento absorbente para la multiplicación. Entonces, cualquiera sea la estructura, yo no la puedo considerar si tomo considero el 0. Por eso le tenemos que quitar el 0 para que ese par tenga una estructura determinada, que es grupo. Y la tercera condición es que la segunda operación, que en este caso es la multiplicación, sea distributiva con respecto a la primera operación, que es la suma. 2 condiciones, 3 condiciones. Las 3 condiciones se cumplen, entonces reales con la suma y la multiplicación tiene estructura de cuerpo. ¿Está? ¿Se ve? ¿No se ve? Quieren que haya un elemento. No se puede ver en tamaño gigante. Y compartí en tamaño de presentación de PowerPoint. No hay ningún problema. Todo esto ustedes lo tienen escrito en el material de teoría de la primera unidad. O sea, no se puede tanto contador público o por copiar las palabras, que a veces yo mezclo imprenta con cursiva, que es un problema que lo tengo desde que estudiaba. Me gusta, no sé por qué escribo así. Entonces, como la simbología matemática es exacta, lo que me interesa sí es que ustedes tengan bien la notación y por eso tienen el material de la unidad 1 en el aula virtual. Lo que yo pretendo hacer es tenemos ¿sí? Bueno. Por eso yo les traje escrito, y en el material de teoría lo tienen escrito, a los axiomas de cuerpo. O sea, la estructura de la terna con dos, hablando de que primero, ya que tenemos
presentación, vamos a usarla. Reales con la suma tiene estructura de grupo conmutativo, ¿sí? Para que los reales con la suma tenga estructura de grupo conmutativo, grupo abeliano, es necesario un conjunto en el que con suma sea ley de composición interna en el conjunto. Y ahora explico en el pizarrón qué pasa cuando yo tomo un conjunto con respecto a la ley de composición interna. Es una condición. Bueno, no necesitamos analizar todo, sino que lo único que nos vamos a preguntar es si la suma es ley de composición interna en el conjunto A. Entonces lo que hago es una tabla donde hablo de los elementos, que en este caso son el 0 y el 1. ¿Sí? Esta es una tabla que me permite organizar la información. ¿Por qué trabajo con un conjunto con tan poquitos elementos? Y para que se vea lo que quiero mostrar. Cuando yo sumo 0 más 0, ¿qué me da como resultado? Por copiar los símbolos. Cuando sumo 0 más 1, cuando sumo 1 más 0, no, 1. Cuando sumo 1 más 1, acuérdense que yo les quiero contratar. Si yo les quiero contratar, tengo que ver que sepan. Entonces, así les hablaba siempre el profesor Krausemann, profesor Ernesto. Es la multiplicación. Quiero contratar, quiero que ustedes sepan qué pasa en esto. O sea, yo en esta parte de la tablita tengo los resultados de las operaciones entre elementos, todos los resultados de las operaciones entre elementos del conjunto A. ¿Sí? 0 es un elemento de A, 1 es un elemento de A, 1 es un 2 no pertenece a A. ¿Por qué? Porque A tenía solamente el 0 y el 1. Entonces, ¿qué digo? La suma no es ley de composición interna en A. ¿Qué significa que sea ley de composición interna? Que interna significa que yo resuelvo la operación suma en el conjunto de los números reales y obtengo como resultado otro número real. Si cambiamos la operación y decimos, vamos a analizar la multiplicación en el conjunto A, entonces hacemos la tablita para tener fácilmente los resultados. 0, un conjunto en el que consigue 1, 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 1 por 0, 1 por 1. ¿Qué pasó? Ahora sí, todos los elementos que son los resultados de la operación están en el conjunto A. Entonces, la multiplicación en este caso es en A. Ustedes van a ver ley de clausura, ley de cierre, de acuerdo al libro que utilicen. Bueno, esto es para explicar por qué yo trabajo con la ley de composición interna y qué significa trabajar con la ley de composición interna. Ahora la presentación. Símbolo.
Les comento cuál era la idea de la presentación. La idea de la presentación era que ustedes en esta pantalla tengan la presentación y que yo vaya haciendo las aclaraciones. Yo les quiero en el pizarrón, o sea, en el imaginario de la profesora, ustedes podían ver las dos cosas a la vez. Entonces, sí, acá, esta, porque estuvimos hablando solo de la primera operación, que es la suma de dos números reales. Este símbolo significa pertenece, que es la otra cosa que yo hacía en la clase. Yo digo, esta A, un elemento de A que pasa acá, a todo. Voy a escribir acá, ustedes tienen la posibilidad de ver. Los otros lamento mucho. Y sí. Conjunto en el que esto significa para todo. ¿Sí? Y asociado al para todo están los dos puntitos que me indican se verifica. ¿Qué otra cosa? Cuando ustedes hablan de una condición, este símbolo es una conjunción y significa y. ¿Sí? Ahora sí, volvemos. Por eso todas esas aclaraciones yo hago al lado de la presentación. Cuando no vengas, Eliana, yo tampoco vengo. Porque estar alternando entre la presentación y lo que está escrito en el pizarrón, no creí que era tan complicado. Sinceramente creí que ustedes podían ver la presentación y yo hacía las aclaraciones sin la... Sí. El primero estamos todavía. Bueno, hablamos, tengo que tratar de no escribir sobre la pantalla. Ley de composición interna. Esta, fíjense, acá tengo el para todo, acá tengo el se verifica y acá tengo la I que les aclaré en el pizarrón. Para todo se verifica. Acá aparece el símbolo de pertenece porque estoy trabajando en los números reales. Este segundo renglón hace referencia a la propiedad asociativa. ¿Qué significa? Que si yo tengo dos, que tengo, en este caso yo escribo en general, por eso escribo 3 números reales diferentes. ¿Por qué? Porque usé diferentes letras para indicarlos. Entonces, tomo 3 números reales, A, B y C, escribo acá la suma y decido, por eso aparece un paréntesis, sumar primero A más B. Y a ese resultado le sumo C. ¿Qué va a pasar por la propiedad asociativa? Que si a A yo le sumo el resultado. Acuérdense que real. Por eso acá hay una igualdad. ¿Sí? Estos axiomas de cuerpo le van a permitir trabajar con ecuaciones. Acá aparece otro símbolo. Cualquiera sea A número real, puedo poner los dos puntitos, yo le puse una coma, se ve que no me di cuenta. Es necesario que la suma significa existe al menos uno, ¿sí?
Y cuando yo escribo el existe al menos uno, tengo que asociarlo al tal que. Existe al menos un elemento, en este caso es un único elemento. En notación más estricta poníamos existe y poníamos un elemento. Se puede demostrar matemáticamente, pero la idea es que ustedes usen los axiomas, no que demuestren matemáticamente. Entonces existe el cero, un número real, tal que A más ese número real me da como resultado A. Esa es la definición de elemento neutro. El elemento neutro es aquel que sumado a un número real da el mismo número real. ¿Qué número sumado a cualquier número real da el mismo número real? Y el cero. No hay otra opción. Con respecto al simétrico, yo, definido el neutro, sé que todo número real tiene un simétrico, que si hablo de la suma, el elemento más el opuesto me da como resultado el neutro. Por eso acá dice A más su opuesto me da como resultado 0, que es el elemento neutro para la suma. Y todas estas condiciones, estas 4 condiciones son para que sea grupo. Y como me piden que sea un grupo conmutativo, la última la propiedad conmutativa. ¿Qué pasa? Tomo 2 números reales cualesquiera y si sumo A más B, tengo que obtener exactamente el mismo resultado que si sumo B más A. Como todas esas condiciones se verifican, el par reales con la suma tiene estructura de grupo conmutativo. Está. Bueno. Explicamos que el 0, si ustedes quieren la presentación, yo les puedo subir. Si quieren un video, vamos a armar un drive y le ponemos el video ahí, ¿sí? Hice un video, la grabación no es buena, o sea, necesito un sonidista, pero bueno, es lo que tenemos. No se asusten nomás cuando empieza la presentación, porque la voz es de la ley de composición, y el 0, que es el elemento neutro para la suma, actúa como elemento absorbente para la multiplicación. ¿Por qué? Porque cualquier número multiplicado por 0 da como resultado 0. Entonces quería analizar una estructura, pero el 0 no me permitía. Entonces, ¿qué hago? A los reales le quito. Estoy hablando de reales, estoy hablando del conjunto de los números reales. Le tengo que quitar un elemento que es el 0, entonces al 0 sí o sí lo tengo que colocar entre llaves. ¿Por qué? Porque estoy hablando de una operación entre conjuntos. Reales en un conjunto unitario cuyo único elemento es el 0 es un conjunto. Entonces voy a trabajar en este conjunto. Este conjunto, con la operación multiplicación, debe tener estructura de grupo. Ya le pido solamente grupo. Acá puse reales de símbolo, que la multiplicación de números reales es ley de composición interna. Cuando multiplico 2 números reales, seguro obtengo otro número real. También que es asociativa. ¿Por qué? Porque yo elijo 3 números reales cualesquiera, A, B, C, y decido multiplicar, como su nombre lo indica, y a ese resultado multiplicarlo por 6 me da lo mismo que si multiplico A por el resultado de B por C. A pesar de que para el elemento neutro también se verifica, usando el 0, de ahí se empecé a hacer la salvedad. A es un número real que pertenece a este conjunto, o sea, sin el 0, que es el conjunto que estoy trabajando, que verifica que existe otro número
Acuérdense que estoy hablando del neutro. ¿Qué significa? Que yo voy a multiplicar un número real por ese número, que es el 1, y me va a dar como resultado el mismo número real. Esa es la definición de elemento neutro. Entonces, A por el número que es el elemento neutro para la multiplicación es el 1, me da. Ahora sí, en esta condición, la cuarta, no puedo considerar los números reales. ¿Por qué? Porque si considero los números reales, todos, está el 0. ¿Y qué pasa con el simétrico, que en este caso, como la operación es multiplicación, se llama inverso? El inverso de 0 es 1 sobre 0. No está definida. Entonces, necesito decir que este elemento A pertenece a ese conjunto de los reales menos el conjunto unitario cuyo único elemento es el 0, que verifica que existe un simétrico que es el inverso, de manera tal que A por el inverso me dé como resultado 1, que es el elemento neutro para la esas condiciones, estoy en el par reales menos el conjunto unitario cuyo único elemento es el 0 con la multiplicación, y ese par tiene estructura de grupo solamente. Verifiqué las dos primeras condiciones. Ahora la siguiente. Si no hago aclaraciones es para que no estemos... No quiero marear. Ponerle en aprietos a mi compañera. ¿Sí? ¿Ya está? Bueno. La tercera condición que le pedía era que la segunda operación sea distributiva con respecto a la primera. La segunda operación es la multiplicación. La primera operación es la suma. Entonces habla de la propiedad distributiva. Estoy hablando del opuesto respecto a la suma. Acuérdense que yo voy a hablar de producto y voy a hablar de multiplicación. Como palabras que indican la misma operación. A veces decimos multiplicación, a veces decimos producto. Entonces, digo, en teoría son diferentes, por eso dice A, B, C, que verifican que la distributividad es de la segunda operación, por eso tiene que estar fuera del paréntesis la multiplicación. Con respecto a la suma, dentro del paréntesis tiene que estar la suma. ¿Es distributiva? Sí. ¿Por qué? Porque si hago por el resultado de sumar dos números reales a B más C, obtengo el de B más C, voy a tener el mismo número A por el número real B y le sumo A por el número real C. Entonces, fíjense que nosotros hablamos de propiedad distributiva y decimos es como que expande la operación. Pero si yo hablo de la propiedad distributiva, yo puedo tener esta expresión y escribir esta, que la operación en el secundario se suele llamar como factor común. El factor común es la aplicación de la propiedad distributiva, porque si acá hay una igualdad, significa que esto se puede escribir primero y esto se puede escribir acá. En la igualdad las expresiones son iguales, o sea, no importa el orden. Conclusión. Llegamos a que tiene los reales. Un signo de exclamación que decía, el producto tiene estructura de cuerpo. ¿Qué más? La segunda operación, que es la multiplicación, es conmutativa. Ustedes saben, porque se dice muchísimas veces, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, la siguiente figura. Si el orden de los factores reales, ¿por qué? Porque
operación de números reales conmutativa. ¿Qué me indica eso? Que la terna tiene estructura no solo de cuerpo, sino que de un cuerpo conmutativo. ¿Está hasta ahí o mucha simbología? ¿Está? Bueno, prometimos. Y tampoco quiero por David, que le cambié el apellido, David Sánchez, vamos a establecer un drive para subir ese video, ¿sí? Bueno. Ah, sí, pasar. Buen día, profe. Una consulta. Sí. Entonces, el primer tema Primero, ahora sería estructura algebraica, entonces. No. ¿No? No tan extenso. Ah, le pregunto porque hay otra materia de 10 sobre eso para saber. No. Si yo doy estructuras algebraicas, necesito hablar de un conjunto en general con dos operaciones y definirlas. Nosotros no estamos hablando de conjunto en general, estamos hablando del conjunto de los números reales. O sea, estamos tomando un conjunto en particular, que es el de los números reales, con dos operaciones, suma y multiplicación. O sea, lo básico. Lo básico. Y la siguiente, no expandimos tanto. No, la que sigue es axiomas de orden. Bueno, después vamos a hablar. Entonces, sabemos, porque tengo que hablar antes y después, bueno, ya les dije que esta terna tenga estructuras de cuerpo conmutativo me permite resolver ecuaciones. O sea, voy a usar ahora sí el pizarrón. Bueno, borramos eso. No tenemos el tiempo para ver si hago. ¿Cómo? La presentación que está dando está en el aula ya, ¿no es cierto? ¿El PowerPoint? Ajá. No, el PowerPoint no está todavía en también el aula, lo que sí está todo el material teórico. El material teórico de la unidad 1 está completo. Perfecto. Está. Lo que sí prometo es subirle la presentación, que es el PowerPoint, al aula virtual y habilitar con el profesor Sánchez, David Sánchez, un drive para subir el video. Les anticipo, la voz que graba la notebook es una voz rara, así que no es la mía, pero existe. Bueno, vamos a hablar de la recta real. Entonces, se cumplieron todos. ¿Se está quedando sin batería? Yo usé para la clase de estadística ayer. Bueno. Si ustedes van a los libros, lo que van a saber es que hay una correspondencia biunívoca. ¿Qué significa? No altera el producto, la multiplicación de los números reales. ¿Qué significa? Que si yo pienso un número real, a ese número real lo puedo escribir, o sea, lo puedo representar gráficamente en la recta numérica. ¿Sí? Esa recta numérica tiene todas las ventajas que es una recta ordenada. ¿Sí? Entonces, en algunas ocasiones necesito que ustedes digan o sepan dónde está el cero y ahí hablo de dos números que ustedes tengan que representar. ¿Sí? Entonces, voy a usar el mismo ejemplo que hice el lunes.
No sé si es un ejemplo, pero bueno, yo tengo una ecuación. ¿Cómo sé que tengo una ecuación? ¿Cómo sé que lo que escribí, si necesitan lo recuadro, es una ecuación? Mismo número que si hago en una incógnita porque está la x cuadrado acá y acá está x. Es una ecuación. De segundo grado porque aparece x elevado al cuadrado con una incógnita. Pero ¿cómo sé que es una ecuación? Porque aparece este símbolo que es la igualdad. La igualdad me indica que yo estoy trabajando con una ecuación. Es lo que esta expresión nosotros le llamamos discriminante. Discriminante. Que tiene un símbolo delta. El discriminante, b cuadrado menos 4ac, me dice, sí, yo voy a extraer la raíz cuadrada de un número positivo. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Bueno. ¿Qué va a pasar con ese x1, 2 que le puse? Si esta expresión es un número positivo, tampoco quiero raíz cuadrada, va a ser un número positivo. Entonces, ¿cuántas raíces voy a encontrar? ¿Y cómo van a ser esas raíces? Reales y distintas, ¿sí? Y ahí viene a lo que yo quería llegar. Está la flechita. Yo no. El que sabe escribe en cualquier orden. Si uno tomo de nuevo 3 números reales cualesquiera, digo que está bien porque estableció que x2 es menor que x1. ¿Se entiende? No necesito ubicar el 0. Las dos raíces son reales y diferentes. No importa, puede ocurrir que las dos sean negativas, puede ocurrir que una sea negativa y la otra positiva, o puede ocurrir que las dos sean positivas. Lo único que sé es que están en la recta real como número que si hago